A finales del siglo XIX, los arquitectos se encontraron de repente con una pregunta monumental, una que no tenía precedentes. ¿Cómo se le da forma al cielo? Pues bien, la respuesta a esa pregunta es, en realidad, la historia de dos ciudades, Chicago y Nueva York, y de cómo inventaron básicamente el rascacielos. Cada una se enfrentó al mismo problema, pero, ojo, con filosofías radicalmente distintas, y al hacerlo, no solo dieron forma a sus edificios, sino al futuro de la ciudad moderna tal y como la conocemos. Para entenderlo bien, vamos a seguir un camino en 5 pasos. Primero, nos plantaremos ante ese nuevo problema, la altura. Luego, viajaremos a Chicago para ver su lógica del acero. Y de ahí a Nueva York para entender el símbolo de la torre. Veremos qué pasó cuando estos dos mundos chocaron. Y por último, analizaremos el legado que nos dejaron, la retícula frente a la silueta. Venga, vamos al lío. La tecnología de finales del siglo XIX de repente hizo posible construir hacia arriba, muy arriba. Pero claro, una cosa es tener la tecnología y otra muy distinta tener la arquitectura. La tecnología te da el edificio, pero no te dice cómo tiene que ser. Si nos ponemos técnicos, el rascacielos fue posible gracias a dos inventos clave. Por un lado, la estructura de esqueleto de acero, que es la que aguanta todo el peso, y por otro, el ascensor, que lo hacía, habitable. Pero esto, insisto, era solo la ingeniería. Y aquí está el quid de la cuestión. El verdadero desafío no era técnico, era artístico, era filosófico. Los arquitectos tenían que resolver el problema de la forma. A ver, ¿qué pinta tiene un edificio de 20 pisos? Es que no había nada parecido antes. Era literalmente un lienzo en blanco, de proporciones gigantescas. Y la primera gran respuesta, la primera solución coherente, vino de Chicago, una ciudad súper pragmática, que construyó una arquitectura racional, una que se basaba en la lógica de su propia estructura. La mentalidad de Chicago era puro pragmatismo de verdad. Sus clientes eran empresas que lo que querían era espacio funcional, sin más. Así que la forma era sencilla, una caja, un simple paralelepípedo que ocupaba todo el solar. Pero ¿dónde estaba la revolución? Pues en la fachada. En lugar de ocultar la estructura de acero, la expresaban. Mostraban esa retícula interior. Y el resultado, claro, fue un aspecto increíblemente moderno y racional para la época. Y de este enfoque nació uno de los mantras más famosos de toda la arquitectura, acuñado por el gran Louis Sullivan de la Escuela de Chicago. La forma siempre sigue a la función. Pero ojo, aquí viene el matiz clave, uno que a menudo se nos escapa. Para Sullivan, la función no era solo la utilidad, no era solo apilar oficinas de manera eficiente, no. Para él, la función era el desafío artístico de expresar la esencia del edificio en su fachada, de resolver ese problema de la forma de una manera honesta y bella. Vale, ahora nos vamos a la costa este, porque allí se estaba cociendo una filosofía completamente distinta. En Nueva York, una ciudad de finanzas, de poder, los rascacielos no eran solo edificios, eran monumentos corporativos. Y esta comparación lo deja clarísimo. Mientras Chicago expresaba la estructura, Nueva York la ocultaba. Si en Chicago la forma la dictaba el solar, en Nueva York se pensaba en una torre exenta. El enfoque de Chicago era racional, el de Nueva York totalmente simbólico e historicista. En Nueva York los clientes no querían solo oficinas, querían un símbolo de poder, querían representación. Por eso la forma que triunfó fue la torre que se eleva hacia el cielo, con una filosofía de libertad formal absoluta. Los arquitectos echaban mano de estilos históricos para esculpir edificios icónicos que se quedaran en la retina de la gente. Y esta es la diferencia fundamental, ¿eh? Para los arquitectos neoyorquinos, la estructura de acero no era la esencia que había que mostrar, no, era la herramienta mágica que les daba la libertad para esculpir cualquier forma que se les pasara por la cabeza, ya fuera gótica, clásica o art déco, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasó cuando estas dos visiones del mundo, tan opuestas, se vieron las caras? Pues el punto de inflexión fue un evento histórico clave, la Exposición Universal de Chicago de 1893. Fijaos en la cronología, porque es reveladora. El primer rascacielos nace en Chicago en el 85, pero es que solo 8 años después, en el 93, se celebra la exposición en la propia Chicago. ¿Y cómo la diseñan? Al estilo de Nueva York, grandioso, clásico. El impacto fue brutal, inmediato. Después de la feria, la arquitectura de Chicago empezó a llenarse de elementos decorativos, de guiños históricos. Es como si la visión de Nueva York se hubiera colado en casa de su rival y la hubiera conquistado. Hablemos ahora del legado. ¿Qué nos dejaron estas dos ideas? La retícula frente a la silueta. Pues mirad, ambas dieron forma a la ciudad del siglo XX, pero de maneras muy distintas.
El legado de Chicago, esa retícula racional, esa honestidad estructural, se convirtió en una inspiración fundamental para el movimiento moderno en Europa y el estilo internacional. Arquitectos como Mies van der Rohe cogieron esa lógica y la llevaron a su máxima expresión. Por otro lado, el legado de Nueva York es el poder de la imagen. Su obsesión por la silueta icónica le dio al mundo símbolos que no tienen fecha de caducidad, símbolos de la ambición urbana como el edificio Chrysler o el Empire State. Los ves y sabes al instante de qué hablamos. Y esta tabla lo resume todo a la perfección. El concepto de Chicago, la retícula racional, influencia, el modernismo europeo. El foco, la expresión de la estructura. El resultado, un sistema universal. Y por otro lado, Nueva York. El concepto es la silueta icónica. Su influencia, los símbolos urbanos globales. El foco, la forma escultórica. Y el resultado, hitos inolvidables. Pero más allá del estilo de la fachada, quizá la mayor innovación del rascacielos, la más duradera, fue interna. Fue la creación de algo que llamamos la planta tipo. ¿Y qué es la planta tipo? Pues es una planta de piso neutra, sin una función definida. Es un suelo libre, un espacio diáfano, diseñado para ser llenado con cualquier actividad de oficina y que se repite verticalmente, piso tras piso tras piso. Un contenedor vacío, flexible. Y esto es más profundo de lo que parece. Este espacio vacío, que se puede repetir hasta el infinito, no era solo una solución de oficina. Permitió, en esencia, la reproducción vertical de la propia ciudad, apilando un trozo de suelo sobre otro, una y otra vez. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Más allá de la lógica de Chicago o la fantasía de Nueva York, ¿podría ser que este espacio de oficina neutro y adaptable, la planta tipo, sea en realidad la invención arquitectónica más importante y duradera del siglo XX? Ahí queda eso.